Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y al aula del Señor Jesucristo y lo que están escuchando por YouTube. Hoy es jueves 9 de diciembre del año 2021. En el día de hoy tengo que hablar sobre cómo se administra correctamente el bautismo y la respuesta es la siguiente. El bautismo se administra correctamente por inmersión o sumergimiento de todo el cuerpo de la persona en el agua. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, conforme a la institución de Cristo y la práctica de los apóstoles, no por rozamiento, ni derramamiento de agua, ni sumergiendo solo alguna parte del cuerpo, según la tradición de los hombres. Bueno, entonces seguimos en esta semana ya culminando sobre el bautismo. Y mañana nos queda también otra parte del bautismo. Así que vamos a ver si es importante o no es importante el sumergir todo el cuerpo o alguna parte del cuerpo o por rociamiento o derramamiento de agua o en la frente una gotita de agua como hacen los romanistas. ¿Es importante la forma de administrar esta ordenanza correctamente? Vamos a ver que sí, porque es como la vemos, como la llevó a cabo el Señor Jesucristo y cómo la llevó a cabo los apóstoles. No sé si se acuerdan ustedes un poco de historia, vamos a decir, de la Biblia, un poco de la historia de Israel. En Segunda de Reyes, no sé si se acuerdan, en el capítulo número 17, cuando está la caída de Samaria, el cautiverio de Israel. Y bueno, ustedes saben siempre lo mismo. Israel se porta mal, pecan y hay consecuencias. Entonces, ¿ellos dónde van? En cautiverio. Y ahí están mucho tiempo. Él le dice, bueno, porque no anduvieron en los estatutos, se mezclaron con ellos. El Señor le amonesta, no hagan esto. Y bueno, ellos siguen los malos los caminos que no son del Señor, no guardan los mandamientos, las leyes que Él había prescrito a los padres. Y le manda a profeta, les advierte, no vayan por así, por ahí va a venir esto. Ellos desecharon todas esas cosas, vino lo que tuvo que venir. Y ellos fueron en cautiverio, dejaron los mandamientos del Señor, se hicieron imágenes, fundieron becerros. Ustedes conocen todo lo que pasó ahí. Bueno, en ese contexto, más o menos, ellos estaban en una parte y acuérdense, le mandan saqueadores, le roban todo. Todas habían las consecuencias por, vamos a decir, por no estar con el Señor. Pero el asunto es que cuando estaba Asiria había poblado, vamos a decir, una parte de Samaria, vinieron esta gente y lo que sucedieron empezaron a traer las costumbres de ellos, ¿sí? Costumbres y tradiciones de ellos en eso, y comenzaron a habitar. Incluso el pueblo tampoco empezó a tener, podríamos decir, mucho temor al Señor. En ese contexto, bueno, yo no me da tiempo de explicar todo eso, pero en Segunda de Reyes 17:27 dice así, el rey de Asiria, bueno, en una parte, fíjese, esto es tremendo, no me da tiempo, estaría bueno para hablar de la soberanía de Dios, pero Dios le manda leones, no dice que los leones fueron por casualidad, Dios le manda leones, ¿a qué? A que se los comieran. Porque no temían al Señor. Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 28, 25. No temiendo a ellos, el Señor envió contra ellos leones que los mataban. Bueno, entonces, así en ese contexto 17:27 de Segunda de Reyes, el rey de Asiria mandó diciendo, lleva allí alguno de los sacerdotes que trajiste de allá, y vaya y habite allí, y escuche, y le enseñe la ley de Dios del país. ¿Por qué me tomé todos estos casi 4 minutos en los 17 minutos que tengo? En vez de decirle, no, te tiene que sumergir todo el cuerpo y así, así. Porque lo que le quiero mostrar, amados, en el día de hoy es que es importante guardar la ley y como Dios dice, así debe ser. ¿Entiende? Fíjese, incluso, pero estando en cautiverio, estoy yo solo nada más, como Daniel. No importa, Dios mandó así. Y así lo tenían que hacer. Entonces es importante. Fíjese, en el contexto ese pasaba eso. Incluso estando en cautiverio esta gente. El Señor se preocupaba que guardara. Ahora el Señor se desagrada cuando las personas conociendo esto son negligentes. Y mayormente si es un ministro que está a cargo de una iglesia, sea como sea. Es así. Primera de Crónica 15, versículo 15 dice, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros. ¿Pero por qué? El texto sigue aclarando, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza.
¿Qué son el bautismo, la Santa Cena? Ordenanzas que Cristo instituyó. Bautismo, la Santa Cena, hasta que Él venga. Entonces, estalló en ira, dice, por no hacerse como se tiene que hacer. Entonces, dicho todo esto, en estos minutos que me quedan, voy a aclarar qué requiere ahora sí el bautismo. O sea, ¿qué se requiere? Bueno, se requiere, por supuesto, agua. Hay así, en una parte donde va, creo que es en el eunuco, va con Felipe, ¿se acuerda? Y dice, acá hay agua. Y después que estuvimos considerando ayer, entonces agua. Ahora, ¿cuánta cantidad de agua se requiere? Mucha. Porque Juan dice que bautizaba en Enón cerca de Salín, porque allí había mucha agua. Juan capítulo 3, versículo 23. ¿Por qué bautizaba ahí? Porque había mucha agua. Era el lugar ideal. Entonces se utilizaba esto para qué? No, aunque no lava, acuérdense, ya lo vimos muchas veces, todo internamente, pero simbolizaba un lavado total de nuestro cuerpo, lavado con agua pura. Aunque la sangre de Cristo es lo que nos limpia de nuestro pecado, el bautismo totalmente. Usted cuando se baña, bueno, creo que conozco personas que se lavan las manos o por ahí nomás, ¿sí? Pero correctamente una persona se baña en todo el cuerpo, ¿no? Porque eso significa totalmente limpio. Bueno, el simbolismo de meterse en el agua totalmente, más allá de la muerte que simboliza y la resurrección a una nueva vida, significa que está lavado completamente. ¿Sí? En Cristo Jesús, eso. Entonces, por eso que simboliza eso. Entonces, pero, mirá, pero es un simbolismo. Es que lo que Dios ha mandado, ha instituido. Entonces, eso es importante. Es por, vamos a decir, con la persona debe administrarlo así. Y así como lo hizo Felipe. Ustedes lo ven y dicen, pero no, ¿aparece algo? Sí, fíjese, creo que es cuando Felipe se mete al agua, él es por inmersión, porque fíjese en Hechos capítulo 8, versículo 38, volviendo al eunuco ese, dice, porque Felipe descendió al agua y bautizó al eunuco. Escuche, descendió, ¿qué significa? Baja. No es que le tira agüita así con un cosito en la cabeza. No, él desciende a un lugar o una pileta, lo que sea, se mete ahí y tiene que... Entonces significa que hay agua. No sé si eso es tratar de interpretar correctamente las escrituras para administrarlo. Entonces el que administra también se mete al agua ahí. Y eso, y después, escuche, ¿y por qué vemos que es mucha agua? Porque cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, dice así, Mateo 3:16, después de ser bautizado, escuche, Jesús salió del agua inmediatamente. Analice esto. Está en el agua y sale. ¿Qué significa? Que estuvo adentro del agua. O sea, estuvo en el agua, por eso salió del agua inmediatamente. Sale después de bautizarse. Lo que quiero mostrar es que lo que Dios manda es que debe ser bautizado completamente el hombre. Eso, entonces, para que puedan llegar a entender. Por eso lo que creemos, yo soy un credo bautista. Creo que la persona debe bautizarse, más allá de lo que significa eso. Arrepentimiento y fe, todo lo que ustedes saben de eso. Entonces, debe ser eso. Es por la, vamos a decir, inmersión. Eran bautizados en el río Jordán. ¿Qué significa esto también? Bueno, ya sabemos que, ya lo estuvimos hablando, que son sepultados con él en el bautismo. Cuando usted imagínese que son sepultados con Cristo. Usted vio, perdón, el horrendo ejemplo que veo, porque nunca di un horrendo ejemplo tan horrendo como este que voy a dar, pero no se me ocurre otro, porque me surgen, aunque usted no lo crea, en la mente, no es que me los anoto, me surgen, en serio. ¿Usted vio alguna vez un muerto que lo entierran, no sé, una pierna y queda la cabeza afuera y una mano así? ¿O le tiran un poquito de tierra en la cabeza? Dice, el muerto está enterrado, le tiene un poquito de tierra en la... No, perdón que es horrible el ejemplo. Pero si dice sepultados, es completamente, el muerto completamente lo tapa con tierra, incluso a 2 metros abajo. Bueno, eso, perdón el ejemplo. Pero usted no le tira tierrita, sino más un poquito. Bueno, sepultado significa sumergido hasta el fondo. Eso es bautizar. Es completamente bautizado. Y así es como resucita. Lo que hablamos de nueva vida, porque está abajo. Resucitar, no me acuerdo la palabra en el griego, pero sí el significado, la connotación que significa volverse a parar. Resucitar es esto, levantarse de nuevo. Pero tuvo que estar acostado, ¿o no? No estuvo parado, le tiraron una gotita así de agua, ¿no? Esa es la idea, pararse de pie, quiero
qué quiere decir, algo de eso en el griego, resucitar. Pero sabemos que en el sentido puede ser espiritual o físico, pero es que estuvo ahí acostado. Entonces es así, no, vamos a decir, no se puede, no se debe por ninguna forma practicar el bautismo por aspersión o rociamiento de agua. ¿Por qué? Porque más allá de lo que dice Efesios 4:5, que dice, hay un solo bautismo. Aunque hablamos, puede ser bautismo bautizados en Cristo, ¿sí? En el sentido que somos espiritual, pero hay un solo bautismo. Acá, más allá que lo que está hablando Pablo a los Efesios, que puede ser lo que estaba explicando antes, pero hay un bautismo, no se trata. A mí me parece que debe ser así, como tengo que hablar el domingo de la interpretación privada, o yo el sermón que voy a dar, vamos a decir, de la inspiración divina de las Escrituras. Eh, no hay muchas interpretaciones, hay una sola y hay una ordenanza. No sé si ustedes tuvieron con los militares o en unas partes algo que tengan que obedecer. Cuando alguien daba una orden, era una orden. No venía y decía, esto así, no, era lo que había ordenado. A mí me pareció que quedaría mejor así, porque así sabe qué va a funcionar. No, ordenó esto. O cuando usted trabaja o tiene un jefe y le dice así, y usted dice, no, ¿sabe qué? Me gustaba, según mi abuela o mi mamá, que no, es como, bueno, el Señor, si usted no obedece más, usted trabaja y una persona le encarga un trabajo. Y le dice, lo quiero así, 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 y me gusta así. Y usted dice, uy, esto está feo. Y se lo arregla y le dice, no, eso no quise yo. ¿Por qué? Porque yo quiero que sea así. ¿Entiende? Usted obedece eso. No va a obedecer lo que dice Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, si Dios dice debe ser así, así debe ser. Es por inmersión completa. No es por como quiere, como quiere. Usted obedece a su padre, a su madre, al cabeza, donde están en un trabajo, y no va a obedecer a Dios. Que Dios le dice, tiene que ser así. Y es así, como se debe obedecer. Ahora vamos a decir algunos no sé cómo puedo explicar, para modificar o no sé cómo explicar, para acomodar, ahí está la palabra, para acomodar las escrituras a sus doctrinas, tuercen las escrituras. Ejemplo, dicen que traían muchos chicos o iban con Cristo, pero nunca dice, vamos a decir, vamos a decir que eran bautizados. Sí que eran traídos, pero no bautizados. Eso ya lo dije ayer, eso es hacer exegesis, es poner el pensamiento humano en lo que está en la escritura, y eso es cosa horrenda. ¿Ah? Entonces eso, ahora eran las personas las que iban a ser bautizadas, ya sabemos, no chicos como vimos ayer, o bebés. Y eso es ahí. No se le, vamos a decir, no se le aplicaba. Usted cuando ve las escrituras, usted no ve ningún texto. Lo invito amablemente que escudriñe como los de Berea, que dice Hechos 17:11, que escudriñaban, miraban, profundizaban si estas cosas eran así como la que yo le estoy hablando, como tengo que hablar el domingo. Nosotros creemos que cada uno de ustedes puede ejercer y estudiar las escrituras. No es que la iglesia tiene, vamos a decir, la autoridad de la interpretación de la escritura, ningún papá, un papa. No es así. Entonces fíjese, examine si estas cosas son así. Y si son así, entonces debe obedecerlas porque las dice Dios, no porque la dice la iglesia o la dice, lo dice un bautista. Acá un bautista no tiene, y yo soy uno de esos bautistas, no tiene ningún peso mi palabra. Lo que tiene peso es que lo que dice el Señor. Que dice así, que fue bautizado, vamos a decir, Jesucristo fue bautizado, escuche, por Juan en el Jordán. No le tiraron agüita, fue en el río, en el Jordán. Entonces es importante. Ahora, y este es el método. Acá muchos podrían decir, ay, pero pasa que en partes no hay mucho frío. Yo que sé, en parte. No importa, porque las escrituras dice, y pues hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolo, sumergiéndolo, en todas las naciones. No dijo, no, si acá se hace frío, allá mejor no. O porque acá no. En caso de que extremo, que no hubiera agua, bueno, eso es otro asunto, otro tema para tocar. Pero
incluso creo que Pablo en 1 Corintios 10, versículo 1 o 2, pasa, cuando, ¿se acuerda cuando los hijos de Dios pasan por el mar rojo, que era una figura del bautismo? Donde dice, y Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, ¿sí? Entonces no es que fueron rociados por una nube ahí, sino que era un simbolismo que pasaban por el mar, pero pasaban por ahí. ¿Eh? Entonces, más allá de ese texto oscuro, es así. La Biblia manda, ordena que debe ser sumergido completamente. ¿Salva esto? Sabemos que no. El que salva es Cristo. El que estaba en la cruz no fue bautizado, ya lo sabemos. Pero él estaba a punto de... Es como, no me venga con esa excusa así que no tiene sentido, porque si alguien está muriendo y yo corro, le digo, ¿has sido salvo? ¿Tus pecados han sido perdonados? Me dice, no. La Biblia dice que estás mal ante Dios, debes arrepentirte de tus pecados, viviste una vida mal, Dios es un Dios justo y santo, le explico rápido el Evangelio, estás a punto de morir, entrar al infierno. Dice, bueno, ¿qué debo hacer? Debo arrepentir, te arrepentís sinceramente, viviste mal esta vida, debes creer en Jesucristo. Confío en que el Espíritu Santo le esté hablando. Y la persona dice, creo, y se muere. Yo digo, ah, caramba, no se bautizó, ahora se fue al infierno. No, no, amado, en esos casos no. Pero si usted, mañana vamos a ver que aparte de esto, tiene otras responsabilidades, como añadirse a una iglesia local, si ha sido bautizado, pero eso son otras cosas. Pero si usted pudiendo bautizarse no lo hace, ya sí está violando un mandamiento, una ordenanza de Dios. En ese caso que están muriendo, hay gente que no se puede, es otro asunto, como el de la cruz. Casos que el Señor por ahí ha salvado. Pero acá, teniendo la oportunidad y usted no quiere hacerlo, si es rebeldía contra un mandato y tal como Dios lo ha mandado, amados, que es así. Bueno, que tenga un bonito día. Mañana nos hacemos el último estudio de la semana.